Buenas tardes. Hoy comenzamos esta sesión. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto durante la semana. Empezamos viendo por ahí lunes lo que era pues normas de seguridad eléctrica. Bueno, pues no olvidemos esto, por eso estamos haciendo el resumen. Seguridad eléctrica es importante para no sufrir ningún tipo de accidente nosotros mismos como los usuarios posiblemente de alguna instalación eléctrica o donde nosotros tengamos por ahí algún sistema eléctrico trabajando. Entonces, por ahí vimos algunas normas que son importantes. Solo les recomiendo que pues no olvidemos eso, principalmente porque pues tienen por ahí algunas actividades en las cuales ustedes también van a interactuar allí, aunque son muy sencillas. Yo sé que hay quien ya domina esto o quien se le hace muy sencillo, pero también tenemos varias personas que conocen muy poco de esto y también se les puede dificultar. Por lo tanto, no olvidemos las normas de seguridad eléctrica. Entonces, vamos también a hacer el resumen, como les digo, de la semana. Eso fue lo primero que vimos el lunes. El martes vimos ya lo que era el circuito eléctrico. El circuito eléctrico es un camino cerrado para la circulación de la corriente. Y entonces, dentro de lo que es el circuito eléctrico, nosotros podemos tener también circuitos eléctricos que pueden estar conectados en serie o bien circuitos eléctricos que pueden estar en paralelo. Vimos por ahí que, bueno, pues cuando nosotros tenemos elementos o en este caso lámparas conectadas en serie, el voltaje total se divide entre los elementos que nosotros tengamos. De tal manera que, bueno, pues vamos nosotros a tener en cuenta eso. Incluso, pues al calcularlo, nosotros podemos darnos cuenta ya de un valor real, ¿verdad? Ya cuando energizamos el circuito y hacemos la medición, que es una de las actividades que tienen pues por ahí. Otra pues también es en paralelo, ¿verdad? En paralelo también es lo mismo y pues desde luego el comportamiento de la corriente o el voltaje es diferente. Decíamos, se comportan de una manera que pues parece inversa, o sea, el voltaje cuando están conectados en serie se divide, cuando están en paralelo el voltaje es el mismo. Y las corrientes, cuando están en serie, la corriente es la misma en todo el circuito serie. Y cuando están en paralelo, allí sí, ahora son las corrientes las que se dividen entre el número de elementos que nosotros tengamos. Más adelante, ya el tercer día, que fue el miércoles, entonces vimos ahora lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos permite conocer ya sea voltaje, resistencia o intensidad de corriente cuando no la conocemos en un circuito. Y podemos nosotros utilizar la ley de Ohm para conocer pues algunos de los parámetros que no conocemos. Nos da además una idea clara ya de lo que es las cantidades, ya sea de corriente, voltaje o de resistencia. El día de ayer, entonces, vimos ya lo que es propiamente parte de lo que es ley de Watt, que lo que significa es la cantidad de potencia eléctrica que puede consumir un circuito eléctrico. Vimos también que la potencia tiene una relación directa con lo que es la ley de Ohm. Para nosotros saber pues los watts, tanto los watts que están consumiendo ya sea un circuito serie o un circuito paralelo o un circuito simple. También pues vimos que se puede incluso saber o conocer el valor de la resistencia en un circuito, aunque no conozcamos este valor. En muchos equipos pues nos dan en los datos de placa algunos valores y nosotros mediante las formulitas que ayer estuvimos viendo podemos conocer lo que no es conocido.
que es otra de las actividades que por ahí tenemos como tarea. Ya algunos de ustedes ya me enviaron la tarea y pues está muy bien. Todavía nos falta por ahí revisarles, pero ya algunos ya se adelantaron. Vamos a ver, entonces, ya el día de hoy vamos así como que, digamos, de algún modo englobar lo que hemos estado viendo durante la semana y vamos a aplicarlo por aquí en algunos circuitos o en algunos aparatos. Entonces, vamos a comenzar. Miren, les vamos a compartir aquí una diapositiva. Vamos a hablar un poquito de lo que es ahora la ley de, bueno, pues es un efecto, el efecto Joule, que nos sirve a nosotros para ver precisamente algo de lo que estamos viendo ayer, que es la potencia consumida. El efecto Joule se basa en un principio que dice que la energía pues no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Este hecho pues nos lleva al efecto Joule, que pues no es otra cosa más que cuando recorre una corriente, un circuito eléctrico, pues nos genera calor. Por ejemplo, aquí pues tenemos que el efecto Joule dice cuando la corriente eléctrica atraviesa un conductor, pues se calienta emitiendo energía en forma de calor. Poniendo el ejemplo del foco incandescente, sabemos que el foco nos genera luz y nos genera calor. El 80% de la potencia que es absorbida por este foco incandescente, pues es calor y solo el 20% nos genera energía luminosa. Pero como vemos allí, la energía eléctrica se transforma en energía calorífica y en energía luminosa. Entonces, el efecto Joule fue descubierto por esta persona, James Prescott Joule, y se refiere precisamente a la cantidad de energía calorífica que puede generar, puede ser un circuito o bien ya un elemento, como es en el caso de la resistencia, para generar calor. Y el calor también, pues por allí tiene una medida que son las calorías. Por ejemplo, un joule, así se le llama un joule, o porque es un julio, o así le dicen algunas veces, es un joule. Se le dio este nombre a la unidad de calor y equivale a 0.24 calorías. De hecho, hay una equivalencia que puede, digamos, de algún modo convertirse para ver las calorías y a su vez a temperatura, o lo que nosotros medimos como temperatura. Pero bueno, ese es otro caso. Entonces, el efecto Joule es solamente la energía eléctrica transformada en calor. O sea, ese es el efecto, es lo que causa y se le conoce así, pues, a la conversión de la energía eléctrica en energía calorífica. ¿Cómo se genera el calor en un material? El calor se genera comúnmente en un cable conductor o en un alambre conductor o en cualquier material, siempre y cuando se le aplique una corriente eléctrica por medio del movimiento aleatorio de los electrones dentro del material. Estas partículas, al estar interactuando o al estarse moviendo en el material con más partículas, liberan calor en forma, liberan energía en forma de calor, y es como entonces generan pues energía calorífica. Sabemos todos los conductores eléctricos no son perfectos, sino que también poseen una característica que normalmente se le conoce como conductividad. Lo que quiere decir esto es que pues algunos son buenos conductores y algunos pues no son tan buenos. O sea, conducen la electricidad, pero poseen un cierto valor de resistencia, lo que los hace ser pues no muy buenos conductores. Entonces, la energía calorífica siempre se va a generar dependiendo también de la intensidad de corriente que fluya por ella. Esto significa pues que no solamente por una resistencia
o una resistencia diseñada para generar calor puede calentarse, sino que también un alambre conductor nos puede generar calor, sobre todo cuando se hace circular una corriente excesiva por ese conductor. Esto de la conductividad, pues lo vamos a ver en la siguiente semana, ya refiriéndonos propiamente a los conductores eléctricos. Entonces, así es como se genera la energía calorífica en un material o incluso, dijimos, en un conductor eléctrico. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de que cuando conectamos un aparato o un equipo a la energía, después de cierto tiempo pues genera calor, lo tocamos y sentimos que pues está un poco caliente. Esto es debido al paso de esa corriente, a pesar de que no contenga resistencias ese equipo. Entonces, al circular una corriente, por el simple hecho de que esa corriente circule, vamos a tener siempre calor. Y eso es el efecto Joule. Dentro de las aplicaciones que tiene el efecto Joule, hay unas que se les conoce como aplicación, bueno, serían efectos, o sí, le podríamos llamar así, efectos Joule deseables y algunos que son no deseables. Por ejemplo, en un cable conductor, el efecto Joule es indeseable porque nosotros cuando utilizamos un cable o un alambre conductor, lo que deseamos es que pues no se caliente. Sin embargo, sí tiene ese efecto, sí produce calor, aunque sea un alambre buen conductor de la electricidad. Entonces, las aplicaciones que se le dan algunas son porque se desea que se caliente, como es en el caso de este elemento resistivo o resistencia. El efecto que nos genera, pues ya lo dijimos, pues es el calor, y sí es deseable cuando queremos que algo se caliente, y para ello se diseñan pues los elementos resistivos, que se diseñan con un material especial. Normalmente casi todos ellos son de una aleación de cromo-níquel, puesto que pues la temperatura de fusión es muy alta y estos se ponen al rojo vivo, pero no se queman. Se mantienen así, al rojo vivo, y generan pues el calor. Entonces es un efecto deseable. Al igual, pues, por ejemplo, en una plancha que todos conocemos, pues contiene allí una resistencia, como es en este diagramita que tenemos ahí simulado la resistencia con la letra R. Conectamos ahí entre los puntos A y B una alimentación o una fuente de energía, por ejemplo, de corriente alterna, y entonces la resistencia va a generar calor, y es un efecto Joule que sí es deseable. O sea, lo que queremos es pues que genere calor. Entonces, como digo, hay unos casos en los que sí se desea este efecto, sí necesitamos que produzca calor, que es el principio pues de las resistencias como elementos de calor. También otro efecto, pues pasa o se puede aplicar en los fusibles. Los fusibles son pequeños hilos pueden ser de estaño normalmente, algunos son de aluminio o de aleaciones. Estos se calculan en base a la conductividad del material, y pues estos tienen ya también limitado el máximo de corriente que puede fluir por ellos. Todos sabemos que cuando un fusible se daña es porque pasa una corriente exagerada o que supera muchas veces el límite para el que fue diseñado. Y entonces, al fluir una cantidad de corriente grande por efecto Joule, este fusible o este pequeño hilo se funde por efectos de calor. Generalmente todos los fusibles están protegidos con algún plástico o algún cristal, como es en este caso, en el que está dentro el hilo conductor o lo que es propiamente el fusible, dentro del cilindrito, puede ser de plástico o puede ser en su gran mayoría de cristal.
Esto se hace con el fin de que, bueno, pues cuando ocurra la fusión de este hilo, no provoque algún incendio dentro de un aparato o un equipo eléctrico. Y el símbolo que tenemos por aquí, pues es el símbolo que normalmente se usa, o los símbolos que se usan para fusibles. Como sabemos, pues el fusible es un limitador de la corriente, puesto que estos se conectan siempre en serie y por lo general en la entrada de alimentación de cualquier equipo eléctrico. Incluso, pues, bueno, anteriormente los fusibles eran de rosca, cuando el switch general de nuestras casas era a base de cuchillas, y entonces se utilizaban fusibles de rosca, es decir, estos se enroscaban y en algunos casos eran de lo que era algunos materiales como los que ya mencionamos, como puede ser estaño o hilos muy delgados, o bueno, realmente tenían un pequeño listón de aluminio o de estaño. Y pues aún así, de todas maneras, venían dentro de un encapsulado. Entonces, lo tenemos ahora de manera térmica, es decir, ahora cada vez que tenemos, por ejemplo, un corto en nuestra casa, lo que sucede es que decimos, se botó la pastilla, se botó el switch. Bueno, pues lo que hace es que reacciona ante un exceso de corriente, y entonces por medio de un sistema electromagnético que vamos a ver en la siguiente semana, es como reacciona este breaker fusible. Bueno, no es posible, es un breaker, limitador, pastilla, le llaman de muchas maneras, pero bueno, ese es otro caso que vamos a ver entonces la siguiente semana. Entonces, los fusibles también es otra aplicación del efecto Joule. Se calcula para que estos sí se fundan, es decir, produzca el calor, pero llega a una temperatura tal que se pone al rojo vivo y finalmente se funde. El efecto Joule no deseable, pues muchas veces se utilizan para, pues también en algunos casos en los que los conductores o cables conductores, lo decíamos, generan calor. Hemos visto por allí ejemplos en los cuales el cable conductor se llega a calentar demasiado y entonces funde. Antes de que se funda el cable conductor, pues lo normal es que se funda el aislante o recubrimiento, que normalmente es plástico, algún tipo de plástico. Pues también lo vamos a ver en la siguiente semana, en el que vamos a hablar de conductores y los aislantes, puesto que algunos están diseñados para soportar temperaturas muy altas, es decir, que no se fundan con cualquier exceso de corriente. Estos conductores, entonces, pues se dice que todos generan calor, pero aquí lo que no se desea es que se caliente un cable conductor, porque un cable conductor, su nombre lo dice, debe de conducir la electricidad o permitir que fluya la electricidad fácil, sin que exista calentamiento. Ahora, también, cuando las distancias son largas, pues genera también, o decimos que tiene un valor de resistencia, el cual pues tiende a ser mayor cuando la distancia es grande. Entonces hay lo que se le conoce también una caída de tensión, que también pues es indeseable, puesto que si se cae la tensión, entonces tendríamos que consumir mayor cantidad de corriente. Por lo tanto, bueno, pues también es otro tema del cual está hecho para que tratemos esto en lo que es el tema de los conductores o de los cables conductores. Esto lo vamos a estar tratando en la siguiente semana. Y entonces, bueno, pues este es el efecto Joule. Y hablando ya de lo que es el efecto Joule también, existe lo que es el cortocircuito, o algunos le llaman circuito en corto. El circuito en corto significa que no hay algo que consuma y toda la corriente estaría fluyendo por los cables. Es decir, es como si
puenteáramos o hacemos que las terminales de una fuente de alimentación se junten o se unan, esto entonces provoca que toda la corriente que pueda dar esa fuente de alimentación pues fluya por el cable conductor con el cual lo hagamos, y normalmente pues se funde el cable. Entonces el cortocircuito significa que no hay nada que frene esa corriente eléctrica, y pues cuando hay un corto generalmente se funde el cable conductor que nosotros coloquemos. Esto siempre y cuando pues no hay una protección, como puede ser un fusible, decíamos, o una pastilla térmica que actúe en consecuencia. Los fusibles entonces protegen precisamente de estos cortocircuitos, ya que tienden a fundir solo el fusible, que esa es la idea, es proteger a un sistema eléctrico o electrónico. Entonces, cuando hay un corto, generalmente pasa una corriente excesiva, y pues lo que va a pasar es que si tiene fusible, se va a fundir el fusible, y si no tiene fusible, se va a fundir el cable. Entonces, también pues el cable tiene una capacidad de conducción en cuanto a los amperes, y entonces si supera esa cantidad de amperes para el que fue diseñado, pues se va a fundir fácilmente. Pero también, como vuelvo a reiterar, pues es otro tema que nosotros sí estaremos viendo la siguiente semana en lo que respecta a conductores, como son precisamente los calibres y la capacidad de corriente que pueden conducir según el calibre. Entonces, hablando del cortocircuito, el cortocircuito significa eso, o sea, se le llama cortocircuito o circuito en corto, ya que no hay nada que limite esa corriente, y toda la corriente pues tiende a fluir, la que pueda proporcionar la fuente, puede fluir por los cables y pues se pueden fundir, como lo digo. Entonces, el cortocircuito es, digamos, también pues un parte de algo que no es deseable, y aquí en esta imagen estamos viendo pues que genera calor, y finalmente un chispazo o el punto donde se funde los conductores por el exceso de corriente. Entonces, pues esto es acerca de lo que es el efecto Joule. En los circuitos eléctricos, pues como vemos, la corriente puede fluir. La idea es que siempre tengamos nosotros, por ejemplo, un foco o una carga por la cual fluya un cierto valor de corriente. Pues se supone que la lámpara o bombilla pues limita la corriente. Aquí en este caso pues no hay un cortocircuito. ¿Por qué? Porque la misma bombilla o foco está limitando la corriente, y entonces pues todo trabaja con normalidad siempre y cuando el cable también sea el adecuado. Decíamos por ahí cuando hablamos acerca de las normas de seguridad eléctrica que pues si colocamos a veces extensiones las cuales pues utilizan un hilo muy delgado, el hilo es muy delgado y pues tiende a fundirse, entonces sobre todo por el exceso de la corriente eléctrica. Entonces, esto es lo que queríamos ver acerca de lo que es el efecto Joule. El efecto Joule no es más que eso. Siempre va a haber un calentamiento por donde quiera que circule la corriente eléctrica, de tal modo que, pues, tengámoslo presente al momento de utilizar conductores. Entonces, esto es lo que queríamos explicarles acerca de lo que viene a ser el efecto Joule. Esto debimos de haberlo visto antes de ver las fórmulas que ayer utilizamos, pero está muy relacionado. Eso vamos a ver ahorita más en esta segunda parte. Pues ahorita si hay alguna pregunta, podemos hacerla. Sí, si no, bueno, pues igual en 5 minutos más nos conectamos otra vez y vamos a ver algunas demostraciones de esto, pero ya con algo real. Entonces vamos a hacer también mediciones, que es muy importante,
y vamos a ver esto del calentamiento y sobre todo de los datos de placa que nos da muchas veces un aparato. Entonces nos vemos en 5 minutos.